ya que no hemos repuesto con el desayuno. En esta tercera intervención, obra de construcción, gestión de la seguridad y el papel del técnico de prevención de riesgos laborales, presentada por don Manuel Zambrano Nevado, director de seguridad del Grupo Vialterra. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Antes de nada, agradecidos al Centro de Prevención, al Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Jaén. Compartir un poco o lo mucho que conocemos cada uno nos ayuda a crecer, a enriquecer la profesión y a darnos un poco de visibilidad. Hoy, en esta jornada, no vengo a hablar de teoría aislada, ni mucho menos a leer normativa. Vengo a contaros algo mucho más práctico, que hace realmente un técnico de prevención y que aporta el servicio de prevención a una obra o a una empresa. Dentro de todos los ponentes, quizás yo sea el eslabón débil, soy la empresa privada, el resto toda administración, con lo cual, bueno, vamos a aportar este pequeño granito de arena. Cuando hablamos de prevención en construcción, muchas veces se piensa en papeles, en visitas, en vigilancia o en fiscalización sobre todo. Todo existe, eso está claro, pero si nos quedamos ahí nos equivocamos. La prevención tiene que estar totalmente conectada con la producción, con la planificación, con los oficios, con los mandos intermedios, incluso con la subcontrata. En definitiva, con la toma de decisiones que se toman diarias. La idea que hoy quiero transmitir es muy sencilla. El técnico de prevención está para evitar que una mala decisión o una improvisación o una rutina pues acabe en accidente. Ya los datos que nos han aportado son bastante buenos. En construcción este año aquí en Jaén no hay ningún mortal, con lo cual ya vamos avanzando algo. Y eso se hace desde el servicio de prevención, pero junto con el equipo de producción. Ha salido varias veces aquí en la presentación, tanto por el representante de la Fundación como por Ana, de los temas de unificar la coordinación entre producción y prevención. Pues bien, para entender esta figura, lo primero y por qué existe esta función, lo primero que hay que ir es a la base legal. ¿Qué dicen los servicios de prevención y qué significa realmente asesorar? No me pasa. ¿Sí? A ver, intento. No. Bueno, continúo un poco y ahora lo veis en la presentación. Lo primero importante que veréis en la presentación es la definición del servicio de prevención por la Ley 31/95, que digamos que es la ley base de la prevención en España, que son el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas. Pero lo importante no es lo que dice el artículo. Realmente lo importante es entender su alcance. El servicio de prevención tiene que estar... ¿Ya? ¿Intento? Sí, tiene que deshacerse. Eso, siniza. Ahora sí. Vale. Sí, vale. Bien. Vale, bien. Continúo. El servicio de prevención tiene que estar en condiciones de asesorar y apoyar a la empresa, en función de los riesgos que existan, por supuesto. Y en construcción los riesgos cambian constantemente. Por ejemplo, no es lo mismo un movimiento de tierra, un izado, una caída, una excavación, un trabajo en altura. Cada uno tiene sus particularidades. Por eso la ley habla de prevención, de evaluación de riesgo, de planificación de la actividad preventiva, de formación, de emergencia, entre otros muchos conceptos. Si lo traducimos a obra, todo esto tenía que tener
un trabajo de anticipación, de organización, de formación, de seguimiento, de comprobación e incluso de corrección, pero todo ello junto con el equipo de producción. Ese es el terreno natural del técnico de prevención. No sé si muchos de aquí, supongo que seréis todos, la mayoría, prevencionistas. Algunos supongo que vendrán de la universidad, también me habían comentado. Entonces, para que vayan cogiendo unas pequeñas pinceladas de lo que se van a encontrar después cuando salgan al mundo laboral. Y mucho más especial, y ha salido en varias ocasiones en esta presentación y en posteriores, de asesoramiento. Y aquí quiero subrayar algo muy importante. El servicio de prevención y el técnico de prevención no puede ser una oficina que recabe papeles, ni una isla en solitario dentro de la empresa o de los equipos de producción, porque cuando la prevención llega tarde, casi siempre llega muy débil. Entonces, a partir de esta base legal, el reglamento de los servicios de prevención concreta quién puede hacer qué y con qué nivel de capacitación. Ya ha salido también en las anteriores presentaciones que han comentado tanto Ana como en la Fundación Laboral de la Construcción. Digamos que el Real Decreto de aprobación de los servicios de prevención ordena los niveles de las funciones preventivas. A ver, esto es importante, porque en obra no basta con tener solo buena voluntad. La prevención exige competencia técnica, criterio y capacidad para interpretar la realidad. Si bien, sin quitarle importancia a la formación, en muchas ocasiones la experiencia es mucho más importante que un título, bajo mi punto de vista. Hay actuaciones más básicas, otras intermedias y otras que requieren un nivel superior. Por ejemplo, una evaluación de riesgo que necesita una estrategia de medición o una decisión técnica sobre agentes químicos no se puede solventar con un simple checklist. Ahí se necesita un análisis mucho más profundo. Ese análisis más profundo, en definitiva, la ley lo marca, que lo tiene que realizar un técnico superior. En Vialterra, esto se resuelve disponiendo de cada actuación preventiva con el respaldo del perfil adecuado, arropado además por el servicio de prevención, por supuesto. No lo he dicho, pero Vialterra tiene un servicio de prevención propio. Nace de la constructora, de la constructora Vialterra Infraestructura, y después se amplía creando un servicio de prevención mancomunado con el resto de las empresas del grupo. Pero la base fuerte del servicio de prevención de Vialterra está sobre todo orientada a la constructora. La constructora es la que tiene un mayor nivel de riesgo, es la que tiene mucho más actividades, muchos más trabajadores, con lo cual, y sobre todo muchos más centros de trabajo abiertos. Entonces, este servicio de prevención es el que arropa a los técnicos de prevención en las decisiones que se tengan que tomar. En definitiva, el servicio de prevención y los técnicos de prevención se ocupan de dar cobertura a todo lo que es lo relativo a la prevención en la empresa. El técnico de prevención dentro de un servicio de prevención no improvisa. Aplica metodología, aplica normativa y aplica experiencia. Hemos hablado antes de la experiencia. Cuando hace falta coordinarse con un SPA, por ejemplo, o cuando hay con una dirección de obra o con un coordinador de seguridad, esto se hace dentro de un sistema que es totalmente uniforme y que se aplica por todos los técnicos de prevención dentro del sistema de prevención, del servicio de prevención mancomunado. Y dentro de estos niveles aparece una figura especialmente conocida en obra, el recurso preventivo. Se ha hablado anteriormente del recurso preventivo, aquí cada uno tiene una opinión de él. Sí que es verdad que hay cierta controversia sobre todo con los actores que intervienen en todo el mundo de la prevención. Este recurso preventivo pues tiene que tener la formación de nivel básico, las 60 horas de construcción, que también se ha hablado antes por parte del representante de la Fundación Laboral, por Vicente. Quiero comenzar, antes de hablar del técnico de prevención, que es lo más importante que creo que os puede interesar, sobre todo a muchos de los que os vayáis a dedicar a realizar la actividad de técnico de prevención, hablando del nivel básico de prevención en el sector de la construcción, porque juega un papel importantísimo. Voy a dar unas pinceladas sobre este recurso preventivo. Tiene una función muy concreta: estar en determinadas situaciones de especial riesgo y vigilar que lo planificado y las medidas preventivas se cumplan.
Antes Ana hablaba de que el técnico de prevención no sabía, bueno, o sea, tiene que tomar decisiones. Bueno, yo creo que el técnico el recurso preventivo no tiene que tomar decisiones, tiene que controlar que se cumpla lo que previamente ya se ha decidido. Esto es necesario, pero no agota la prevención. La prevención no se reduce a tener a alguien mirando, y por eso decía que esta figura está muy cuestionada, sobre todo por muchos técnicos de prevención o algunos técnicos de prevención del sector. Yo casi que opino lo mismo, porque entre otras cosas, una persona vigilando continuamente, yo creo que atenta contra algo básico en la ley de prevención, que es la integración de la prevención en el proceso de producción y en el seno de la empresa. Entonces, yo casi que opino lo mismo. Pero bueno, previamente, antes de llegar a esto, alguien ha tenido que prever el riesgo, el técnico de prevención, evaluar el procedimiento, revisar documentación, coordinar con las empresas intervinientes, entre otras muchas cosas. Y ahí es donde entra el técnico de prevención, y ahí es donde entra el servicio de prevención. Y hablo de servicio de prevención propio porque de los servicios de prevención ajenos no puedo hablar porque nunca he estado en un servicio de prevención ajeno. Con lo cual, solo os puedo decir esto. El recurso preventivo podría ser entonces una pieza muy importante en el Tajo, por supuesto, porque controla lo previamente establecido. Pero el sistema preventivo es más amplio, no se queda ahí. Empieza antes, ya lo he dicho que el técnico de prevención empieza antes. Acompaña durante y analiza los registros para tomar medidas a posteriori. Con lo cual, ahí tenemos ya algo importante. Y como hemos visto la importancia actual del recurso preventivo, ya hemos dicho que tiene que tener el nivel básico de prevención, las 60 horas de formación que rigen el sector de la construcción. No hablamos de lo mismo el técnico de prevención básico que de otras actividades. Entonces, si tenemos claras las diferencias estas, entonces ya podemos decir quién es el técnico de prevención. Y yo creo que esta diapositiva es muy acertada desde un punto de vista funcional. El técnico de prevención es el profesional que asesora y da apoyo al equipo de obra para alcanzar unas condiciones óptimas de seguridad y salud. Yo creo que el técnico de prevención es esa persona. Y fijaros con la palabra asesora porque va a salir cantidad de veces en mi presentación. Pero volvamos a un lenguaje todavía un poco más directo. En una obra, el técnico de prevención es quien plantea o ayuda a contestar preguntas incómodas. El método de trabajo es seguro, tenemos a la gente formada, la subcontrata ha entendido las medidas que se le han planteado, el plan se está cumpliendo, las medidas correctoras se han implantado de verdad, entre otras muchas cuestiones. Podríamos ampliarla con todas las que queráis, pero sí que es importante que él haga de abogado del diablo y plantee esa serie de preguntas, las preguntas incómodas. Por eso su función general es promover, integrar y velar por el cumplimiento de las normas y las medidas de seguridad. Fijaros que no estoy diciendo que es el responsable, que me lo encuentro muchísimo, sobre todo si os metéis en LinkedIn, responsable de prevención. Bueno, eso la ley dice otra cosa, pero bueno. Y de esas tres palabras yo diría que la más exigente de todas es integrar. Integrar significa que la prevención no es una capa aparte, que debe ser parte de la empresa, de cómo planifica, cómo ejecuta y cómo controla sus obras y su empresa. Integrar supone que la prevención no es una isla independiente de producción o de la organización de la empresa. Me tenéis que disculpar que vaya tan rápido porque me han dicho que tengo 45 minutos, yo le he dicho que hablo mucho y tardo 3 días. O sea que voy a ir súper rápido. He hecho 22, me he pasado y he puesto 22 diapositivas. Tenía que haberlo reducido a 9, ¿no? Pero bueno, lo siento. Son las 12 y no he comido. Y de estas tres palabras yo diría que la más exigente, como he dicho, es integrar. Quizá, no lo sé, pero como he dicho que no he trabajado nunca en un SPA, pero quizá la gran diferencia entre los servicios de prevención propios y los SPA es la implicación en la ejecución de los trabajos y en la estructura de la empresa, tener en cuenta que somos parte de la empresa. Yo doy cuenta a un CEO, yo planteo problemas con un CEO, yo presento objetivos anuales a un CEO, presento objetivos cumplidos semestralmente, presento objetivos cumplidos o no cumplidos anualmente, en fin. Yo creo que la gran diferencia entre los dos, el SPA y SPP, es esto, la integración.
Y también digo otra cosa, tanto para uno como para otro, que la integración es la clave. Es la clave real. La integración y el técnico de prevención es el eslabón que propicia esa integración. Si el técnico de prevención tiene esta función, entonces entender dónde trabaja y desde dónde se coordina es importante, desde el servicio de prevención. Bueno, aquí en esta diapositiva he puesto una serie de funciones que se pueden atribuir a los servicios de prevención, si bien los técnicos de prevención son componentes de los servicios de prevención, por lo tanto son funciones que tiene que cumplir un técnico de prevención. He concretado esta lista de funciones. Digamos que no es cerrada, podría ser mucho más amplia. Incluso lo estoy haciendo desde un punto de vista generalizado. Pero eso no quiere decir que el técnico de prevención esté limitado solo a esto. Puede ser otras muchas funciones. El error sería exponerla una a una. Yo creo que la forma más útil es entenderla como una cadena. Primero, evaluar. Eso ha salido también varias veces aquí. Primero, evaluar, conocer los riesgos reales. Segundo, planificar, decidir qué medidas se adoptan y en qué prioridad. Tercero, integrar, que esas medidas estén entre los procesos de producción. Cuarto, formar e informar, que las personas sepan qué tienen que hacer y por qué. Eso es importantísimo. Quinto, asesorar, dar criterio a la empresa. Estamos para eso, para dar criterio a la empresa, a los mandos y a los trabajadores de la empresa. Muchas veces se cree que el técnico de prevención es el que va el último a darle al trabajador la última instrucción. No, señor. El técnico de prevención tiene que participar desde arriba hacia abajo, ni siquiera desde abajo hacia arriba. Sexto, investigar, aprender cuando algo falla, que es importante en las investigaciones de accidentes, es porque algo ha fallado. Y séptimo, coordinarse con la vigilancia de la salud, porque hablamos de seguridad, pero también de salud laboral, sobre todo hoy en día, y porque es básico conocer las limitaciones que pueden acarrear o traer un trabajador a la hora de desarrollar cierta actividad. Entonces, esta cadena es la que le da contenido al trabajo del técnico de prevención y a cualquier servicio de prevención, tanto propio como ajeno. No es una función decorativa, es una función técnica de asesoramiento y seguimiento. Fijar otra vez la palabra asesoramiento, que tiene impacto directo en la obra y en la empresa. Pero todo esto no se hace solo con cumplir la norma, tiene un retorno evidente para la empresa y para las personas también. Se ha pasado, creo, una... Perdón. Bien. Había hablado de las funciones y las tenía... había hablado de las funciones, pero la tenía mal. Bueno, tenía la presentación mal. Estas son las funciones también que hemos hablado. Bueno, está generalizado que la prevención se defienda desde el cumplimiento legal. Y eso está bien, porque realmente se tiene que tener un cumplimiento legal. Pero quedarse solo ahí es pobre. Y estoy hablando desde el punto de vista de un servicio de prevención o desde un técnico de prevención. En una constructora como, por ejemplo, Vialterra, la prevención aporta valor operativo. En definitiva, da valor a la empresa. Y donde se refuerza la integración dentro del valor humano y dentro del valor de la empresa. La prevención mejora la comunicación, porque obliga a coordinar fases de oficio, fases de actividades y empresas. La prevención mejora la participación, porque los trabajadores dejan de ser destinatarios pasivos, pasan a ser trabajadores de una manera activa y efectiva y aportan información y riesgo útil. Además, por supuesto que en empresas donde la prevención está dentro de las políticas, se reduce la siniestralidad, que es el objetivo principal de la prevención. Y también podríamos decir que mejora la productividad y la rentabilidad, porque un accidente o una paralización, una falta de coordinación, eso generan costes humanos y costes empresariales, no nos olvidemos. Las empresas están para ganar dinero también, que muchas veces nos olvidamos o se olvidan. La idea es clara. La prevención no compite con la producción. La producción seria necesita la prevención. Podríamos concluir en este sentido que una obra segura no es una obra lenta. Una obra segura es una obra mejor planificada y mejor controlada. El problema es que muchas veces solo se ve una parte visible de la prevención.
Lo más importante está debajo, como esa figura, como un iceberg. A ver, yo aquí matizaría, no se trata de presentarnos como víctimas, ni mucho menos. Somos profesionales, pero sí que es verdad que somos profesionales que trabajamos en una zona de tensión permanente. Y esto hay que entenderlo, porque realmente se juegan vidas humanas y accidentes y daños para las personas. Entonces, esto está ligado a la concepción que se tiene del técnico de prevención, sobre todo por el personal que no se dedica a prevención, por los equipos de producción, incluso por la gente de la calle. ¿Cuántas veces habéis escuchado, y seguramente que todos habéis escuchado, los que hayan pisado obra lo sabrán, que mandar la gente de producción al técnico de prevención pues para corregir alguna deficiencia que se estaba observando? Bueno, estás tú ahí, no me tienes que mandar a mí, ya lo conoces, estás tú ahí, ¿no? Pero sí, es la concepción esa de que ya están los de seguridad. O cuántas veces hemos escuchado incluso un jefe de obra, un jefe de producción, un encargado, que los encargados es una figura muy importante en las obras. Decir, pues porque por una simpleza que le falta en el casco, mandar al técnico de prevención a que le vaya a decir que se ponga el casco. No, perdona. Estás tú aquí, vuelvo a decirlo, estás tú aquí. Entonces, esta es una concepción que se tiene y, en definitiva, esto es muy habitual. En la superficie de ese iceberg, como estamos viendo, está eso a la vista. Las visitas, el acta, las amonestaciones, la vigilancia, que vaya el técnico de prevención a controlar. Yo voy a controlar, pero tú también estás aquí para controlar. Por debajo está lo difícil, que es eso, formar, convencer, priorizar, coordinar, documentar, corregir, hacerlo sin perder de vista, como he dicho antes, que existe presión por producción y que las obras tienen unos plazos, por desgracia. Y es que entonces tenemos enfrente muchas veces a externos sin cultura preventiva, y a compañeros de tu propia casa también sin cultura preventiva. No es solo todo lo que viene de fuera. Entonces, cuadrar la prevención y la producción, anteponer prevención a producción, pero aportando también soluciones a los equipos de producción, es una tarea continua de los técnicos de prevención. Difícil tarea, pero es una tarea continua. Esto es algo que está en el orden del día de los técnicos de prevención. Por eso, las tres palabras de esta diapositiva, concienciación, necesidad e integración, son súper importantes. La concienciación sin necesidad se queda en un discurso, eso se queda ahí simplemente. La necesidad sin integración se queda en urgencia, esto hay que hacerlo y rápido, venga, es una necesidad, lo hacemos rápido. Y la integración es realmente lo que permite que la prevención funcione de una manera estable. Y si os fijáis, ya lo he dicho en muchas ocasiones, integración ha salido muchísimas veces porque es importantísimo. Entonces, una vez expuesto el papel del técnico de prevención y del servicio de prevención, vamos al ciclo real de una obra. La prevención empieza en la adjudicación. No me pasa. De nuevo. A ver. Estaba esperando que llegara, ¿no? Estaba esperando que llegara. Sí, ya me ha pasado con otra diapositiva y me he tenido que pasar. Ahora sí. Arriba. Vale. Perdona, No, hombre. Perdona. Vale, bueno, pues hemos dicho que la adjudicación empieza cuando... O sea, hemos dicho que empieza con la adjudicación, el papel vamos a pasar a la práctica. Entonces, esta diapositiva marca ese paso de la teoría a la práctica. Yo creo que a algunos, pues a lo mejor lo que más les interesa, ver qué es lo que hacemos realmente. Cuando se adjudica una obra, el servicio de prevención ya tiene trabajos preventivos que hacer. Podemos identificar dos tipos de obras. Aquí, yo voy a identificar dos tipos de obras, las obras con proyecto y las obras sin proyecto. Con proyecto, ¿qué hay que elaborar? Ya ha salido aquí, el plan de seguridad. También diríamos que los anexos, pero bueno, vamos a decir que el plan de seguridad. La teoría debería ser que lo redacta, o mejor dicho, lo realiza el equipo de producción, que va a ejecutar la obra, eso sí, con el asesoramiento del servicio de prevención. Otra vez la palabra asesoramiento. Lo que dice la legislación, que también lo sacó Ana, es que lo redacta el contratista. No sabemos entonces realmente quién lo debe redactar. Hay muchas teorías, unos dicen que tiene que ser un técnico, yo no lo he encontrado todavía, pero bueno, yo algún día lo encuentro. En Vialterra, ¿qué tenemos establecido? Que previamente existe una coordinación entre el jefe de obra o el equipo de producción que va a realizar la obra
con el técnico de prevención y que conjuntamente pues redacten el plan de seguridad. Es absurdo poner un técnico de prevención haciendo planos, bajo mi punto de vista, bajo mi punto de vista. Otros lo considerarán así, bajo mi punto de vista es así. Pero los planos van dentro del plan de seguridad, no nos olvidemos. Entonces, tiene que ser un trabajo en conjunto. Yo, bajo mi punto de vista, es un trabajo en conjunto. Y como la ley otorga al técnico de prevención la función de asesoramiento, ahí tiene que estar también. Entonces, una vez redactado este plan, ¿qué debe ocurrir? Pues necesita la aprobación del coordinador de seguridad y salud. Esto es habitualmente un seguimiento que hace el técnico de prevención. Nos olvidamos si el equipo de producción, nada. Esto es un trabajo que hace continuamente el técnico de prevención, que es que el coordinador se comunique con el técnico de prevención, digamos que le indica las deficiencias que considera del plan o lo que considere, y el técnico de prevención vuelve a retomar el plan. En cuanto a obras con proyecto, en cuanto a obras sin proyecto, sobre todo diríamos que se trabaja con un DGP, un documento de gestión preventiva. Antes de iniciar los trabajos, que muchas veces lo que ha dicho Ana, que es a posteriori, no antes. Habitualmente también vuelvo a decir que es un seguimiento del técnico de prevención. La diferencia documental entre uno y otro es importante, pero la lógica preventiva es la misma. Identificar cómo se van a ejecutar los trabajos, las medidas que se necesitan para hacerlo con seguridad, los medios que vamos a utilizar, tanto medios humanos y los medios materiales. O sea, tanto uno como el otro tiene que llevar aparejado esto, con independencia de los puntos que se le pongan al plan de seguridad, que algunos son muchos y otros menos. Digamos, por tanto, que tanto el plan de seguridad como el DGP son los documentos base por los que se rige la seguridad de una obra. La identificación de los riesgos, las medidas preventivas para esos riesgos, los medios materiales, los medios humanos y la organización del trabajo. Hablaba antes Ana de la planificación y demás. Yo planificación la he incluido dentro de la organización del trabajo, porque la organización es mucho más. Sabe el personal, sabe todo lo que va a concernir la obra, y también la planificación de cómo vamos a realizar y en qué cronograma se van a llevar los trabajos. Posteriormente se confecciona un dossier de PRL. Estoy hablando ahora de lo que hacemos en Vialterra. No digo que todas las empresas lo hagan. Estoy hablando de lo que hacemos nosotros. Este dossier de DGP no es una recopilación de documentos que se crean necesarios en prevención para el funcionamiento de la obra solo. Estoy refiriendo a algo más importante y sobre todo al dossier de información para los trabajadores. Para nosotros es vital y es importantísimo. Todas las obras que nacen en Vialterra, que se ejecutan en Vialterra, tienen un dossier de información a los trabajadores. Y después os explico, si queréis, entramos un poco en qué aparece en ese dossier. Pero es importantísimo. Y digamos que es un documento. No le voy a llamar anexo, porque el anexo ya tiene una palabra en la legislación y concebida por todos, pero sí le voy a llamar que es un documento adjunto nuestro de todos los planes de seguridad, el dossier de información a los trabajadores. Este dossier, que nace o tiene su base en el plan de seguridad, tiene un fin. Sirve para que los trabajadores reciban la información sobre los riesgos, las medidas preventivas de la obra, y sobre todo las indicaciones del plan de emergencia, que antes ha hablado Ana también del plan de emergencia en ciertos riesgos. Ha hablado por ejemplo, en caídas a distinto nivel. Es una emergencia, no solo un accidente, también es una emergencia. Entonces, ese DGP habla de todo ello. Además de lo incluido en este dossier, se le informa a los trabajadores de las particularidades de esa obra, que es importantísimo, de las situaciones que creamos que es importante que deben conocer. Todo esto, tanto la confección como la preparación, la información, lo desarrolla el técnico de prevención. Ahí sí que es un trabajo exclusivo del técnico de prevención. Supongo que las empresas que tengan servicios de prevención ajenos, pues en esto estarán limitados, pero bueno, pueden poner a una persona del equipo de prevención que lo desarrolle, teniendo una base, y que después el servicio de prevención pues se lo revise. Tampoco tiene mucho. Es un documento que en algunos casos son 5 hojas, no son más. Lo que pasa es que sí que hay que tener claro qué es lo que tiene que tener. También prepara otro tipo de documentación necesaria para el inicio de la actividad. Perdón. Sí. Bueno,
se prepara otro tipo de documentación necesaria para la actividad, pero aunque sea de otro departamento. Por ejemplo, del departamento de administración, tanto el libro de subcontratación o apertura de centro de trabajo, aunque esto también hay unos que opinan que esto lo tiene que llevar el técnico de prevención, esto lo tiene que llevar administración, bueno, pero en definitiva el papel del técnico de prevención también es importante porque tiene una labor de asesoramiento y hemos dicho antes que asesora no solo a la obra, asesora a la empresa. Entonces, si le tiene que asesorar al departamento de prevención, para eso también está en el técnico de prevención. Estoy hablando de materia preventiva, no estoy hablando de que el asesore después que es un IAE ni mucho menos, porque eso ya es documentación de administración. Pero sí que es importante. Pero también tenemos que tener una cosa muy importante, y hay que tener especial cuidado. Que el dossier del que he hablado y la demás documentación no es el objetivo. El objetivo es que la obra empiece ordenada desde un punto de vista preventivo. Y sí que digo que si esta fase se hace mal, después el resto va a remolque. Formaciones tardes, subcontratas sin revisión de documentación, medidas poco claras, dudas con maquinaria, reuniones improvisadas, 15 reuniones en el día, que también, o si no 15, 7, absurdo, una pérdida de tiempo. Por eso el técnico de prevención debe estar desde la adjudicación, no cuando nace el primer problema, que es lo que suele ocurrir. Llaman al técnico de prevención, sobre todo si son servicios de prevención ajenos, 20 que hemos tenido, tiene que estar antes, planificando. Ahora que la obra está preparada documentalmente, el siguiente punto es controlar quién entra, con qué formación, qué documentación y en qué fase de obra. Aquí, hablamos de una obligación por ley del empresario, las formaciones y las informaciones de los trabajadores y la gestión documental para el acceso a obra. En cuanto a la formación, habría que incidir que en el sector de la construcción el convenio obliga, ya ha salido anteriormente, a que los trabajadores vengan formados de manera específica, bajo unos requisitos, unos contenidos, que lo ha hablado Vicente, bajo un método. De manera que, ¿qué es lo que ocurre? Que Vialterra suele trabajar en un sistema de contrata principal normalmente, no somos subcontrata, con lo cual la mayoría de las veces nos encontramos con empresas subcontratistas que vienen a nuestro centro de trabajo, con lo cual la formación en prevención de riesgo normalmente la tienen todos. Estoy hablando de la que dice la legislación. O sea que esto ya es algo que disponemos, pero ahí sí que juega un papel importante en la información del centro de trabajo el técnico de prevención, pero no tampoco la información esta que vienen también del artículo 18 de la ley de prevención y patatín, sino a una más concreta y una más específica del centro de trabajo. Para esta información, ¿qué vamos a utilizar? Lo que he hablado antes, el dossier de información, el dossier que se habló en la diapositiva anterior. Esta información, que es obligatoria, se imparte en Vialterra a todos los trabajadores que entran en una obra desde el primer momento. O sea, los trabajadores cuando acceden a la obra se les entrega el dossier de información y reciben esta información. Para ello, ¿qué ocurre? Dependiendo del tipo de obra, hemos dicho que diferenciaría dos obras, pero se puede diferenciar de muchas maneras, por presupuesto, por plazos, por lo que sea. Bueno, para este tipo de información, en algunas obras concretas lo que hemos hecho ha sido crear un vídeo de acogida, que le llamamos, un vídeo de inducción a la prevención. Por ejemplo, uno en el Hospital de Málaga, no sé si conocéis, pero Vialterra ahora ha sido adjudicataria de la obra del Hospital de Málaga, 600 millones de euros, una obra que durará aproximadamente 8 años. Lo hacemos en UTE con Sando, una empresa malagueña, y con UHLA. Y ahí hemos creado, pero la prevención, ahí están distribuidos por comités de gerencia de diferentes puestos. Prevención ha recaído en Vialterra, entonces nosotros tenemos técnicos allí, habrá más técnicos a posteriori, ahora estamos empezando, pero sí que hemos hecho ya una cosa importante, que ha sido crear un vídeo de inducción de acogida para la primera fase. En ese vídeo de inducción, ya os digo, es importante por el tipo de obra, porque ahí llegarán en ocasiones 18, tendremos una aula de formación dentro de las instalaciones, llegarán a lo mejor vienen 20 trabajadores, 10, 8, un técnico de prevención hablando, hoy puede decir las cosas de una manera, mañana las puede decir de otro, depende del día, todos tenemos un mal día. Entonces, un vídeo de formación de 20 minutos donde tocamos, que lo hemos confeccionado nosotros, donde tocamos los puntos más generales de la obra, y después el técnico lo acompaña con
4 cosas específicas en función de la actividad a la que que vaya a ejecutar ese trabajador. No es lo mismo hablarle a un trabajador que vaya a hacer pladur que uno de movimiento de tierra. Entonces, ese aporte sí que lo hace el técnico de prevención. Pero como norma general, en otro tipo de obras más pequeñas no se hace así. Se entrega el dossier y el técnico de prevención es el que le hace la información a los trabajadores, que no debe ser una información extendida en el tiempo, ni mucho menos, sino 10-15 minutos, se le entrega el dossier, se le habla de la información esta que hablamos del dossier, y el trabajador tiene un poco los conceptos más claros de cómo es ese centro de trabajo concretamente. Ahora bien, como he dicho, volviendo a esta información inicial, he dicho que el dossier es generalista. Se habla de los riesgos más comunes y se complementa con lo que dice el técnico. Pero, por otro lado, esta información que afecta a todos los trabajadores del dossier pueden ser medidas generales, el plan de emergencia, los puntos de encuentro, las instalaciones de higiene y bienestar, por ejemplo. Y, por otro lado, la particularidad esta que os acabo de comentar, de que el técnico le habla de lo suyo concreto. No es lo mismo una fase de excavación, como estaba diciendo, que un manejo de maquinaria o que un trabajador que va a ser señalista. Pues habrá que hablarle de los riesgos de señalización, no habrá que hablarle de caída a distinto nivel, si no va a tener caída a distinto nivel. Entonces, ese es el complemento perfecto que tiene que tener el técnico de prevención en las obras. Y por eso es importantísimo el control informativo de primer acceso, porque se dan las instrucciones concretas y específicas de ese centro de trabajo, no se habla de algo generalizado. En cuanto al control documental, que aparece en la diapositiva, hay que comprobar que la documentación de empresas, de trabajadores y de maquinaria, y verificar los requisitos que haya establecido el técnico de prevención, revisar las plataformas de coordinación de actividades, que son importantísimas hoy en día. Hoy en día una plataforma de coordinación de actividades pues te verifica que los documentos que tienen son los correctos. Vuelvo a decir, previamente con la participación de los técnicos de prevención o del servicio de prevención. Además de la exigencia legal como contratista, debemos asegurarnos que los trabajadores y las empresas disponen de la documentación obligatoria por ley, pero también nos aportan documentación que necesitamos también para las medidas de seguridad, para establecer las medidas de seguridad. Pues bien, una vez que la obra se puede poner en marcha, el papel del técnico de prevención se vuelve todavía mucho más visible, como por ejemplo mediante las visitas, los seguimientos y la coordinación. Eso voy a hablaros en la siguiente diapositiva. Las visitas a obra. Esta es una de las funciones más conocidas a la obra, de los técnicos de prevención, las visitas a obra. Estoy convencido que a cualquiera que se les pregunte cuál es la función del técnico de prevención, diría que los técnicos de prevención, lo que he dicho antes, van a la obra a vigilar. Bueno, hay que decir que la visita preventiva no se puede quedar solo en eso, y mirar, hacer fotos y marcharse. Y sobre todo, esto es insuficiente, sobre todo cuando hablamos en un servicio de un servicio de prevención propio, que he dicho que forma parte de la empresa. No estamos hablando de algo baladí, que te van a pedir responsabilidades también. Ya no hablo de la judicialización de la prevención, hablo incluso de tu misma empresa. Oye, pero aquí ¿qué hemos hecho? ¿Tú qué has hecho? ¿O qué habéis hecho? Entonces es importante. Una visita útil, al menos bajo mi punto de vista, al menos tiene que tener 3 partes. 1, seguimiento de los trabajos. ¿Qué se está haciendo realmente y si coincide con lo que hemos previsto? Lo hablaba antes, no el recurso preventivo, lo que hemos previsto. La verificación del cumplimiento del plan de seguridad y salud o el documento aplicable, puede ser un procedimiento de trabajo, puede ser un anexo, puede ser el DGP que hemos hablado, por ejemplo. Tercero, el asesoramiento para la planificación de los trabajos ante deficiencia, que hay que corregir, quién lo hace, en fin. Y podríamos sumir una cuarta, la planificación de los trabajos que hayan podido surgir con estas comprobaciones. Esto también el técnico de prevención tiene un papel importante, pero ojo, junto al equipo de producción. Hemos dicho que la prevención tiene que estar totalmente integrada. No me diga, si voy por la 14, tengo 28. No, voy por la 12, tengo 22. No da tiempo. Madre mía. ¿Y qué os digo entonces?
un enlace. ¿Qué os digo? No, sí, el enlace sí. Yo esta presentación se la paso al que quiera, no hay problema, pero es que me quedo... Ah, madre mía, me quedo a la mitad. Me quedo a la mitad con lo que hablo. Madre mía. Bueno, ¿qué os digo? Las reuniones CAE. Bueno, voy a pasar por encima entonces. Reuniones CAE, importantísimo. No confundir con las reuniones de coordinación que hacen los coordinadores. Las reuniones CAE, en este caso, las convoca el contratista principal porque tiene una función de coordinación con el resto de empresas que participan en la obra. Entonces, importante, ¿quién participa? El contratista. Voy a ir resumiendo súper rápido porque tengo para... el contratista. En el contratista, ¿en la figura de quién? El jefe de obra. El jefe de obra es el que preside la comisión de seguridad, que hemos hablado de integración. Este es el que preside la comisión, el que lleva a cabo toda la comisión, la que debería llevar a cabo la comisión. ¿Quiénes más? Los jefes de producción, que son los representantes del jefe de obra, que en muchos casos los pobres no pueden salir de la caseta, están todo el día haciendo números. Yo les digo muchas veces, ¿para qué habéis estudiado arquitectura o ingeniería si estáis todo el día haciendo números? Haber estudiado económica, si estáis todo el día ahí cuadrando a ver cómo os dan. Bueno, pues los jefes de producción son, digamos, el nexo de unión del jefe de obra con la obra. Y con los encargados de seguridad, y con los encargados, que los encargados son la pieza fundamental en una obra. Bajo mi punto de vista, un encargado bueno controla una obra. Y un encargado malo pues te hace que la obra sea muy mala, porque te controlará ciertas cosas exclusivamente. Pero bueno, participan los contratistas. Y además es lo que dice, es que está allí. El encargado está allí todo el día. Si voy aquí, voy a ver este tajo, todos vienen a replantea, hace... Con lo cual está viendo todo allí. ¿Quiénes más participan? El técnico de prevención como asesor. En Vialterra lo tenemos establecido como que el técnico de prevención es el asesor, está allí, con voz, sin voto. Va a decirle, oye, perdona, que la ley dice esto, que no vayas por ahí porque dice esto la ley, esto es algo que os estáis equivocando. Los coordinadores de seguridad y de salud, nosotros, aunque hemos dicho que no los podemos comparar, pero, o sea, digamos, no los podemos confundir, pero sí que es verdad que les invitamos, son parte de la seguridad de una obra, entonces están invitados siempre. Y los representantes de las empresas subcontratistas, los encargados de seguridad o los responsables de la empresa, porque muchas veces son pequeñas empresas de 3 trabajadores, 7 trabajadores, ¿quién sabe mejor que todo dónde van a ir, qué van a hacer y demás? El mismo responsable de la empresa. Entonces, esto en cuanto a reuniones de coordinación, que nosotros en obra le llamamos comisiones de seguridad y salud, para hacer una distinción entre lo que serían las reuniones de coordinación del coordinador y las nuestras. ¿Y de qué se habla? Pues de las actividades, sobre todo se debería hablar de la planificación, de las actividades previstas, lo que va a venir, para que nos podamos anteponer, para si necesitamos hacer un procedimiento, para si necesitamos hacer un anexo, si necesitamos hacer lo que sea. Es que veo menos que un topo metido en una botella de lejía, madre mía. Y las medidas preventivas para esas actividades. Y también las medidas correctoras de lo que hayamos visto, porque la obra no empieza hoy y se termina, la obra continúa y estamos viendo cómo se funciona. Con lo cual, esto es de lo que trataría las comisiones CAE, no lo dejo ahí. ¿Qué se pueden dar en una obra también? Importante, incumplimientos. Incumplimientos en materia de seguridad y salud. A ver, es imposible, materialmente imposible que en una obra no haya incumplimiento. Materialmente imposible, y sobre todo en una obra. Es materialmente imposible, Ana se ríe, pero es que es así. Y sobre todo en una empresa como la nuestra, donde hacemos de contratista principal, que trabajamos con subcontratas, y no por nada, sino porque ahí interviene el factor humano totalmente. Hoy vienen 3 trabajadores de una subcontrata y mañana viene otra, y al otro vienen otros 3 trabajadores diferentes porque lo han tenido que mandar a otro sitio. Es imposible. Y además no solo eso, por la cultura preventiva que se tengan adquirida, tanto en las subcontratas como en los nuestros, ya lo he dicho anteriormente, pero sobre todo en las subcontratas que tienen, bajo mi punto de vista, digamos que una deficiencia en cuanto al seguimiento continuo y al control continuo. Entonces es imposible. ¿Qué es lo importante, hemos dicho, entonces, no es que no se vayan a producir incumplimientos, sino cómo reacciona la empresa? Entonces, ¿cómo reacciona la empresa? Pues en función de la gravedad o la reiteración, y tiene que tener unas consecuencias. ¿Esto cómo lo hacemos?
Pues lo hacemos con las amonestaciones, que nosotros diferenciamos dos tipos de amonestaciones. Las amonestaciones a los trabajadores propios, que las acoge el convenio de construcción y el estatuto de los trabajadores, y después a las amonestaciones a las empresas subcontratistas por los incumplimientos de sus trabajadores, que ahí ya hay una relación contractual de contrato y tendremos que resolverlo desde ese punto de vista. Pero sobre todo, algo muy, muy, muy importante es que si por esos incumplimientos se da una situación de riesgo grave inminente o alguna situación de riesgo tanto para ese trabajador como para el resto, que haya paralizaciones de tajo, que la paralización no pasa nada porque se haga una paralización. La paralización sirve para corregir esa deficiencia, para tomar medidas ante esa deficiencia y, sobre todo, muy importante, comunicarla a la empresa subcontratista que ha cometido sus trabajadores ese incumplimiento y dejarlo reflejado en nuestros registros, porque nosotros después tenemos que medir. Para eso, dentro del sistema de gestión de Vialterra, nosotros hemos creado un documento que son para incumplimientos, tanto para los unos como para los otros. Voy más rápido. Equipos de emergencia. Estoy hablando de las funciones del técnico de prevención, no estoy hablando de cómo interviene el técnico de prevención. Con los equipos de emergencia. Equipos de emergencia, sobre todo con las inspecciones visuales, a elementos que forman parte de los equipos de emergencia, extintores, botiquines, he puesto purificadores, pero por ejemplo nosotros tenemos DESA en los centros de trabajo, con lo cual ese tipo de inspecciones lleva el control y lleva un registro documental de todo eso, de todas esas inspecciones, porque eso nos sirve no solo para ver qué estamos haciendo mal o qué deficiencias hay. No nos olvidemos que muchas veces cuando ocurre una emergencia no es porque haya faltado grandes planes, ni mucho menos. No. Lo que ha faltado ha sido este seguimiento. Después nos podemos encontrar en una deficiencia, por ejemplo, en una emergencia, pues una vía de evacuación bloqueada. Con lo cual, si alguien se ha metido por esa vía de evacuación, pues lo único que puede ocurrir es que no haya solución. Y por último, de esta diapositiva, en cuanto a registro documental, las auditorías. Madre mía, no, es que voy por la 14, es que hablo muchísimo, lo siento. Ahora, bueno, pues voy a decir 3 cosas más y ya está. Porque sí. Bueno, las auditorías que tanto miedo le tiene la gente. Las auditorías, si se hacen bien, sirven para medir, sirven para ver qué estamos haciendo, lo que estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo mal. Nosotros tenemos 2 tipos de auditorías, las internas y las externas. Las internas las hacemos nosotros, estamos en cada centro de trabajo que tenemos establecido en el sistema de gestión. ¿Quiénes son los centros de trabajo que se tienen que hacer auditorías cada año en función del presupuesto, del tiempo y demás? Y después las auditorías externas. Las auditorías externas que estamos auditados en prevención en la ISO 45001 más la reglamentaria. No nos olvidemos que los servicios de prevención propios en construcción tienen auditoría reglamentaria cada 2 años para verificar el cumplimiento de la ley. Bueno, los registros que os he dicho, que aparecen ahí todos los registros que tenemos, muchos más. Lo importante no es cuántos tenemos, sino que se registren todas estas cosas para poder medir. Emergencia, lo que he dicho antes, que las emergencias en una obra es algo que se puede dar sí o sí. Es muy difícil que no se dé una emergencia. Un accidente es una emergencia, porque nos va a requerir que intervengan a lo mejor terceros o va a requerir que se acordone una zona o paralización de un tajo. Con lo cual, todo esto, ¿cómo lo solventamos para saber que cuando ocurra una emergencia tengamos todo controlado? Con los simulacros de emergencia nos tienen que servir, además de ver en qué estamos fallando, nos tienen que servir para qué medidas de mejoras implantamos por lo que hemos visto. Entonces, esto es importantísimo y esto es algo que el técnico de prevención es el que coordina, ejecuta, planifica, en fin. Por eso el técnico de prevención tiene tantas funciones, aunque parece que solo va a una obra a vigilar, que te lo dicen. Bueno, si vosotros no, si no ocurren accidentes te dicen, bueno, vosotros, ¿qué hacéis aquí si no hacéis nada? Y si ocurre un accidente te dicen, culpa tuya. En fin. Accidentes laborales, las investigaciones de accidentes, esto sí que es fundamental. El técnico de prevención tiene que hacer las investigaciones de accidentes y tienen que servir. Las investigaciones de accidentes tienen que servir para que no se vuelva a producir un accidente por una situación similar, por lo menos que no se vuelva a producir. Que hayamos sacado las medidas correctoras, a analizar las causas, tanto las directas, las indirectas, en fin.
Y de este informe de investigación de accidentes, pues nos sirve para hacer un reporte de siniestralidad que lo hacemos mensualmente y después anualmente ya pasan a lo que serían las estadísticas y los informes que hacemos para enviarlo a los organismos competentes. Bueno, en formación, voy a terminar porque en formación nosotros no solemos hacer formación, aunque sí que estamos acreditados por la Fundación Laboral para hacer formación, pero lo dejamos para los SPA y para la Fundación Laboral de la Construcción, que lo hacen bastante bien y están muy formados. Nosotros hacemos formación a nuestros técnicos y demás de cosas muy específicas. La última que hemos hecho ha sido las investigaciones de accidentes, pero desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la policía judicial, en fin, desde el peritaje, pero no nos dedicamos mucho a la formación, aunque podríamos hacerlo. En relaciones sociales, esta reunión, sí. Y bueno, termino. A ver, ¿con qué termino? Solo termino con esto, de verdad. Me gustaría que nos quedáramos con una cosa, con que el técnico de prevención no es una figura secundaria en la obra ni en la empresa, que es una pieza clave en la seguridad de salud y que juega un papel importante en la actividad productiva, que el servicio de prevención, sobre todo, se traduce en trabajo diario, planificación antes de empezar, formar, informar, coordinar a empresas, visitar obras, corregir, investigar accidentes, preparar emergencias, promover la salud, registrar datos preventivos y asesorar como profesionales en la materia. Y si conseguimos que la prevención esté integrada y dejamos de verla como una obligación y empezamos a verla como lo que es una forma metódica y profesional por estos técnicos, entonces habremos avanzado. Lo dejo ahí, os pido disculpas, que comemos, lo siento. Os pido disculpas porque es que me dice mi madre que hablo mucho, ¿verdad? Muchísimas gracias, Manuel, Lo siento. por tu intervención. Nos apuntamos a una jornada temática específica para el tema de los servicios de prevención, ¿vale? Va a ser una jornada temática y ahí va a poder hablar todo lo que quieras tú. Fíjate. He quitado como 40 diapositivas porque es lo que hago en la universidad, ¿eh? Gracias. Lo siento, pido disculpas. Que haya sido de esta manera. Pasamos a la siguiente mesa. De la formación ha sido muy